Mis hermanos, buenas tardes. Vamos a continuar con este estudio de la eclesiología bíblica. Estamos viendo el sistema de gobierno bíblico o algunos principios generales que la Biblia da de cómo debe ser gobernada una iglesia. Luego de haber visto que el Cristo es la cabeza de la iglesia, que Cristo designó como su vicario al Espíritu Santo, quien dotó a los profetas y apóstoles escogidos por Cristo para que pusieran el fundamento de la iglesia, y en ese sentido ellos gobiernan a la iglesia universal de todos los tiempos. También hemos visto que los apóstoles, cuando iban a establecer el gobierno en las congregaciones locales, ordenaron ancianos. Y estos ancianos son los que nosotros estamos viendo cuáles son sus calificaciones y qué es lo que la Biblia dice sobre su ministerio. Nos encontramos en la última parte de este subtema, dando algunas aclaraciones bíblicas de por qué las mujeres no pueden y no deben ser pastoras, ancianas, obispas, predicadoras, directoras de culto o las que guían la oración en la iglesia. Hemos dicho, que Pablo, cuando da los requisitos para ser anciano, los pone en el contexto de hombres, y una de las cosas que él dice es que sea marido de una sola esposa y no a la inversa. 2, hemos visto que Pablo da un mandato específico, claro, concreto, sin dudas, que la mujer no debe enseñar ni liderar sobre el hombre. Hemos visto que Pablo mismo también nos muestra que dentro de la estructura de gobierno que hay en el mundo que Dios hizo, primero está Dios, quien es la cabeza máxima, luego Cristo, luego el hombre y luego la mujer. Ok. Si nosotros vamos a Efesios capítulo 5, desde el verso 21 en adelante, creo que aquí tengo sí. Efesios 5 del verso 21 al 33. Allí vamos a encontrar que Pablo da instrucciones para las relaciones humanas, especialmente aquellas relaciones que a causa de la cercanía y cotidianidad en la que se van a dar, se presentan conflictos. No sé si se han dado cuenta, pero nosotros somos muy conflictivos, ¿cierto? El ser humano, a causa de su pecado, es muy conflictivo, y entre más estrecha la relación sea, más conflictos hay. Es decir, entre más cercano y cotidiano sea la relación con una persona, ella va a conocer y va a sufrir más mis pecados. Mis pecados afectan más a las personas con las cuales convivo más y viven más cerca de mí. Esto significa que en mi caso, como hombre casado, la persona que más sufre y conoce mis pecados es mi esposa. Luego, mis hijos. Porque son las personas con las cuales convivo a diario de una forma cercana y estrecha. Y otra cosa, hay otras personas con las cuales comparte uno por lo menos 8 horas diarias, las cuales también van a ser afectadas por mi pecado, es decir, la empresa, el empleo. Así que Pablo, en Efesios 5, desde el verso 21 hasta el 6, no recuerdo 6 qué, Pablo da instrucciones sobre las relaciones más cercanas. La relación esposo y esposa, que es la relación padre-hijo, la relación empleado-jefe.
Y Él da ciertos mandatos para que estas relaciones funcionen bien, como dije, porque al ser tan estrecha, los pecados del uno se suman con los del otro, hay chispa y se prende un incendio. Hablando acerca de todo esto, Pablo introduce el tema diciendo en el verso 21, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Y él dice que las relaciones del esposo con la esposa van a funcionar bien si él se sujeta en el temor de Dios. La esposa va a hacer lo que Dios quiere que ella sea si se sujeta en el temor de Dios. Los hijos van a hacer lo que Dios quiere si ellos practican esto. El empleado va a hacer esto si practica esta sujeción en el temor de Dios. Es decir, Pablo dice allí que hay un principio transversal. Hay un principio que subyace a todas las relaciones humanas en el mundo, y este principio se llama la sujeción y autoridad. Autoridad y sujeción. Y que si no se guarda esto, el resultado será caótico. Entonces, a los niños les dice que se sujeten a sus padres. A la esposa le dice que se sujete a su esposo. Que Dios le ha dado al esposo como cabeza, y el rol que le ha dado a la esposa es estar en sujeción a él. Y les quiero mostrar, ninguna dama tiene que sentirse mal cuando Dios le dice, cuando Pablo dice, mira, no enseñes, no vayas a ejercer liderazgo sobre los hombres. Dios no te llamó para eso, más bien es tu responsabilidad de estar en sujeción. Ninguna dama tiene que sentirse menos. Ninguna dama tiene que sentirse menoscabada por la Biblia, despreciada, como que Dios dice que ella no puede, porque eso no es lo que significa sujeción y autoridad. Cuando Dios le dice que no puede ser pastora, que no puede ser predicadora, directora de cultos, de las oraciones, líder sobre los hombres, no es porque ella no tenga la capacidad para hacer ciertas cosas. Hay mujeres que tienen capacidades para predicar de una forma más clara que algunos hombres, pero no lo deben hacer, porque hay una prohibición bíblica. El principio de autoridad y sujeción Dios lo ha puesto en la creación, y cuando eso se viola, el resultado es caos. Pensemos un poco en la luna. La luna es un astro grande que constantemente gira en torno a otro astro, en torno a la Tierra. La Tierra ejerce un poder de atracción de tal forma que ella gira constantemente. La luna está supeditada a la Tierra, dándole cierta personalidad a la luna. ¿Qué tal que un día a la luna se le diera por pensar, oiga, pero qué tonta soy, ¿no? Dándole vuelta a ese astro, si yo también soy astro. La Tierra se beneficia de lo que le doy yo. Voy a salirme de esta órbita y voy a irme para otro lado. Bueno, los científicos dicen que si la luna se saliera de su órbita, sería su propia destrucción. Dios la diseñó para que ella siempre esté en sujeción a la Tierra. Pero la Tierra gira en torno a otro astro más grande, que es el Sol. La fuerza de atracción del Sol produce que ella gire constantemente, y en esta dependencia del Sol y girando en torno al Sol, ella puede tener vida y puede dar vida, y todo lo que se ve aquí.
Y lo mismo, si la Tierra decidiera un día salirse de su órbita, la ciencia dice, será su propia destrucción. Y a la misma vez el Sol forma parte de un sistema más grande. En la creación vemos el principio autoridad, sujeción. Esto no es algo que se inventó Pablo, esto no es algo que se inventó algún machista, no, es un principio que Dios puso, y cuando las cosas funcionan así como las estableció Dios, todo marcha bien. Ahora, este principio de autoridad y sujeción no solamente rige en la creación, este principio de autoridad y sujeción también está dentro de la esencia de Dios. En las relaciones intratrinitarias también se da este principio. El credo de Calcedonia dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, dando a entender que el Espíritu Santo de manera especial está en sujeción al Hijo. Y eso es lo que la Biblia dice. Cristo dijo, y yo os enviaré al Consolador. ¿Quién lo iba a enviar? Cristo. Y el Espíritu Santo iba a aceptar la orden de Cristo. Y Cristo dice, y Él tomará lo mío y lo hará saber a ustedes. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, es lo que Él dice, y Él me glorificará. El Espíritu Santo tiene la misión sagrada en esta tierra de aplicar la obra de Cristo y hacer lo que Cristo le dijo que hiciera. ¿Qué es más eso que sujeción? El Espíritu Santo está en esta tierra sujeto a Cristo. Él no vino a exaltarse a sí mismo, aunque Él es Dios. Y Él es digno de exaltación y Él es digno de adoración. Una iglesia, entre más llena esté del Espíritu Santo, más hablará, no del Espíritu Santo, sino de Cristo. Porque la misión principal del Espíritu Santo es exaltar a Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia cristocéntrica. En todo. Se deleita en hablar, exaltar y orar a Cristo. Pregunto. ¿Es el Espíritu Santo inferior a Cristo? No, Él es Dios. El mismo credo dice coeterno. El Espíritu Santo es coeterno con el Hijo. Él es Dios. Pero la Biblia misma nos dice que Cristo está sujeto al Padre. Y ya creo que les dije esto. Cristo dijo, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Padre, hice todo lo que me ordenaste que hiciera. Hice las obras del Padre. Padre, glorifícame con la gloria que tuve al principio, porque hice todo lo que me dijiste que hiciera. El Hijo se sujeta al Padre. Pregunto, ¿es el Hijo inferior al Padre? No, es Dios también. Coeterno, coigual con el Padre y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, si en Dios mismo existe este principio, ¿cómo es que en las relaciones humanas, donde Dios también estableció este principio, algunos van a protestar y van a decir, Dios, pero es que te equivocaste? ¿Por qué una mujer que tiene las mismas capacidades que un hombre no puede ejercer autoridad? Porque hay un principio de autoridad y sujeción que Dios mismo tiene en Él, que lo puso en la creación y que lo dio a las relaciones humanas y lo dio a la iglesia. Y Dios ha dicho, prohíbo a la mujer enseñar o ejercer dominio sobre el hombre. No puede ser pastora, no puede ser predicadora, no puede ser directora de culto, no puede dirigir las oraciones en el culto. Esto es lo que la Biblia dice. Pero como le respondía a alguien aquí que le dije que íbamos a continuar con eso,
Algunas de las damas que hoy día se atribuyen, usurpan ese rol de pastoras, ellas toman como su bandera a Débora. Y dicen, es que en la Biblia se nos muestra a algunas mujeres que llegaron a ser líderes. En el caso de Débora, llegó a ser jueza y profeta del pueblo. Pero les quiero mostrar que Débora jamás aceptaría que las modernas pastoras la tomaran como su bandera, porque la bandera de Débora es otra. Voy a resumir aquí un poco. Cuando el jefe del ejército que se llamaba, ¿cómo es que se llamaba? Barak. Iba a ir a la guerra, los ánimos del pueblo, de los hombres, eran tan débiles, y creo que esa fue una de las razones por las cuales Dios tuvo que levantar a una dama para que estuviera en una función que le correspondía a hombres. Los hombres de ese tiempo no servían para nada. Eran mequetrefes, pusilánimes. Y cuando en la iglesia los hombres no sirven para nada, sino que causan vergüenza al nombre de Cristo por su flaqueza y debilidad, para su vergüenza, Dios levanta mujeres. Y eso fue lo que pasó con Débora. Débora jamás se sintió como, por fin las mujeres tenemos el sitio que nos merecemos. Nunca. Débora no pensaría como las pastoras de hoy día. Cuando Débora lo llama y le dice, ¿qué haces aquí? Es tu responsabilidad ir con el ejército a la guerra, ¿no te lo dijo Dios? Y él dice, sí, Débora, yo voy, pero si tú vas, si no, no voy. Eso era una vergüenza. Hay un texto de la Biblia, no recuerdo en qué parte es, donde dice que el ánimo de los hombres era como el de las mujeres, dando a entender que eran hombres prácticamente afeminados. Bueno, en esos tiempos, Dios levanta mujeres para vergüenza de los hombres. Y Débora dice, voy a parafrasear, ¿cómo? ¿Quieres tú que una mujer vaya y te acompañe a la guerra? Y él dice, sí, Débora, ven. Y Débora dice, bueno, si tú quieres eso voy, pero sépase que si Dios nos da la victoria, se dirá que Dios le dio la victoria a una mujer. ¿Qué refleja eso? ¿Cuál era la filosofía, la teología de Débora? ¿Como la de las pastoras de hoy día? No, todo lo contrario. Ella era consciente que estaba en un lugar que no era adecuado para las mujeres, pero que Dios la había puesto allí para avergonzar a los hombres. Una iglesia que tiene una mujer como pastora es una iglesia donde los hombres están en vergüenza. Débora jamás se identificaría con la bandera que las pastoras pretenden tener hoy. Es contrario a los principios bíblicos. Y mire, no es que tenga nada personal contra las que se llaman así, es por el bienestar de ellas. Dios no las diseñó para eso. Dios no las llamó para eso. Dios llamó a los hombres. Las mujeres, cuando Dios las pone en el rol de sujeción al hombre, es un acto de bondad de Dios que las quiere proteger. Es un
es una protección. Dios las guarda y Dios las pone bajo el cuidado de hombres. Si en Efesios 5:21 Pablo dice que la esposa esté sujeta al esposo, y Pablo dice que el esposo le es dado a su esposa como cabeza, pero ¿cabeza para qué? ¿Para ser autoritario, déspota, monárquico? No. Pablo dice que Dios le da el hombre como cabeza a la mujer especialmente para tres cosas: para amarla, así como Cristo amó a la iglesia; para santificarla, así como Cristo santifica a la iglesia; y para proveerle, así como Cristo provee a la iglesia. Eso es protección. Y ahora, si el hombre es dado como sacerdote, como cabeza espiritual de la esposa en su casa, ¿cómo así entonces que una mujer va a ser sacerdote y cabeza espiritual de una iglesia donde está su esposo y donde hay otros hombres? Es una contradicción. Pero es una bendición para las damas cuando ellas se sujetan a la estructura y al rol que ha dado Dios. Y no es porque Dios sea machista, como algunas dicen. Lo que pasa es que el Dios de la Biblia es un Dios machista. No, es un Dios bueno, misericordioso. Si lo diseñó así, es porque así es mejor. Y que las damas no piensen que los hombres están en una posición mejor porque les toca eso. Eso es más duro. Ser cabeza, como la Biblia dice, ser pastor, como la Biblia dice, eso es una cosa dura, muy dura. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ofrecen abundantes evidencias de que los líderes espirituales siempre han sido hombres. Los sacerdotes, hombres; los apóstoles, hombres; y los ancianos y diáconos que la Biblia menciona, todos eran hombres. Por allí hay uno que otro texto que estos expertos en la distorsión usan. Y entonces que hay el nombre de un apóstol con A minúscula, que es un nombre que a lo mejor puede ser el nombre de una dama. Entonces que el Nuevo Testamento nos habla de una apóstola. Bueno, mira, usar el argumento de que hay un nombre que posiblemente puede ser nombre de dama, contrastado con todo ese río de evidencias, es como darle más importancia a un hilito de agua que corre frente a un río como el Amazonas. La Biblia tiene evidencias contundentes de que esto le fue dado a los hombres. A ver si se me pasa algo aquí. Este es otro texto. Primera a Corintios 14:34. Primera Corintios 14:34 dice Pablo: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. O sea, esto es algo que está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Bueno, yo sé que este texto tiene ciertas complejidades, ¿no? Como por ejemplo, está diciendo que la voz de las damas no se escuche bajo ningún concepto en el culto. No creo, porque Pablo mismo luego y antes más bien habla de las damas participando en el culto.
Pero Pablo aquí está diciendo dos cosas. Uno, que ya está relacionado con los otros textos que hemos visto. La responsabilidad de enseñar en la iglesia no es de las damas, sino de los hombres. Y dos, se presupone aquí que los hombres son teólogos. Mire que el texto dice que si las damas quieren aprender algo, no vayan a interrumpir el culto, no queda bien. Supongamos el pastor Roosevelt está predicando y lee este mismo capítulo que habla de la resurrección de los muertos, el 15. Y entonces él lee el texto donde Pablo dice, bueno, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, entonces no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, ¿por qué se bautizan por los muertos? ¿Sí han visto ese texto, verdad? ¿O no lo han visto? Bueno, y cuando ustedes pasan por el texto, dice, clarito esto aquí, ¿no? No, ese es tal vez el texto más oscuro que la Biblia tiene, que no es fácil de interpretarlo. Y la esposa de un hermano oye que el pastor en el culto lee ese texto. Si no hay resurrección de los muertos, ¿por qué se bautizan por los muertos? Bueno, lo que Pablo dice es que la esposa, que las damas no se vayan a levantar en el culto, a interrumpir al pastor y a decirle, pastor, ¿qué significa eso? Sino que Pablo dice, cada esposa creyente que tiene un esposo creyente, tiene a un teólogo. Y ella dice, vaya a su casa y en su casa pregúntele eso a su esposo. Lo que Pablo presupone es que los esposos somos sacerdotes en nuestra casa. Que sacamos tiempo para orar, para conocer la Biblia, tiempo para instruir a nuestra esposa y a nuestros niños. Entonces, las dos cosas tienen que ir de la mano. La mujer está en sujeción, pero el hombre asume su responsabilidad. Y como dije antes, algunas mujeres usurpan ese rol a causa de la abdicación de sus esposos. Y en los pocos casos de la Biblia donde se nos menciona mujeres ejerciendo autoridad que no le correspondía, fue o por abdicación de los hombres, como pasó en el caso de Débora, o por usurpación, en el caso de Jezabel. Usurpó una responsabilidad y una función que no le correspondía. Y Pablo, allí mismo, en 1 Corintios 11:7, dice algo que suena un poquito extraño, pero que es bíblico. Dice, 1 Corintios 11:7, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Ahora, ¿qué es lo que dice Pablo aquí? Que cuando Dios creó al hombre y lo puso como cabeza de su creación, de una manera particular, cuando el hombre ejerce ese señorío y es cabeza, él le está dando gloria a Dios, porque ese fue el diseño. Cuando una mujer está ocupando estas funciones de autoridad y funge como cabeza, no le está dando gloria a Dios, porque Dios no la diseñó para ese fin. El hombre es gloria de Dios y la mujer gloria del hombre. Dios puso de una manera especial al hombre para que lo representara a él,
ante su esposa, sus hijos y el resto de la creación. Él es la cabeza que puso Dios y debe ser así. Cuando Él asume eso, la gloria manifestativa de Dios es exaltada. Cuando una mujer asume eso, causa la ira de Dios. Salvo que, como en el caso de Débora, Dios, con el fin de castigar a los hombres, permita que una dama se levante y ocupe ese cargo.